8 de la mañana con 40 minutos, 8 con 40 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro tercer invitado. Ya nos acompaña vía telemática Ricardo Rivas, hermano del fotoperiodista Paul Rivas de Diario El Comercio, integrante del grupo de compañeros periodistas que fue asesinado en la frontera norte. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Qué decir frente a estas declaraciones del presidente de la República de que en un nuevo Consejo de Seguridad, cuya fecha todavía no se conoce, se ha comprometido a desclasificar la información relacionada con este caso? Confían en este nuevo ofrecimiento que se suma a los que ya han recibido desde el gobierno de Lenín Moreno. Buenos días, te acompañamos Alexis Moncayo, quien te habla Licenia Espinel. Gracias, qué gusto saludarte, Licenia y Alexis, y a todas las personas que nos escuchan y nos pueden ver a través de este programa. Sí, sabes que recibimos con sorpresa este anuncio que lo hizo el presidente Lasso en días anteriores. Se crea un escenario de escepticismo realmente. Tú lo has dicho de mejor manera. 7 ocasiones públicamente el presidente Moreno en su gobierno ofreció, hasta que antes de salir emitió un informe, un oficio por parte del Consejo Nacional de Seguridad, indicando que no se puede desclasificar información debido a la seguridad del Estado. Que nos llama la atención, el grupo ya fue desarticulado, su cabecilla fue muerto en Colombia, muchos de los integrantes están detenidos en Colombia, y nos llama la atención. En este gobierno es la tercera ocasión que públicamente menciona este particular. La primera vez fue en septiembre del 2021, cuando dijo que iba a desclasificar la información. Segunda ocasión, el asambleísta Fernando Villavicencio, después de una reunión que mantuvo con él, manifestó que el gobierno tiene la disposición de desclasificar, y ahora es la tercera ocasión. Así que este escepticismo que se crea desde los puntos desde las familias, pues simplemente esperamos que se cumpla. Las palabras siguen siendo palabras mientras no existan acciones que complementen estas palabras. Ahora el compromiso fue público, a través de un canal o un medio de comunicación internacional, y públicamente hizo el compromiso con las familias de que va a desclasificar. Ahora, nosotros hemos pedido a través de un documento del año anterior, julio del 21, una reunión para este tema y también para las 32 recomendaciones que se deben implementar desde el año 2019, cuando la comisión ni siquiera se ha formado y el Estado ecuatoriano no ha dado visos de que quiera hacerlo. Colombia ya lo hizo el mes anterior y tuve que viajar a Colombia para este tema. Pero bueno, ese documento ni siquiera ha sido respondido, y ahora nos crea un escepticismo, como lo digo, una incredulidad. De todas maneras, está el compromiso hecho por el presidente Lasso, y lo que esperamos es que lo cumpla. Lo que queremos llegar es a esa verdad y a esa justicia que todavía ha sido denegada. Y también hay algo importante: el momento que se desclasifica la información, ya lo dijo también un medio de comunicación, si se comprueba la negligencia y la omisión de ciertas autoridades, tendrá que caer el peso de la ley, sea quien sea, lo manifestó. Y eso es lo que esperamos, que esas autoridades que estuvieron en su momento con la negligencia y la omisión que se presume tienen y que puede estar dentro de esas actas 18, 19, 20 del Consejo Nacional de Seguridad, pues le da elementos fundamentales a la Fiscalía para que ya no tenga excusas y tenga que avanzar en una investigación que hasta ahora sigue parada 4 años en etapa de indagación, sin que tengamos resultados, escudándose en que como no hay documentos clasificados, no podemos avanzar la investigación cuando existen otras aristas para hacerlo. Entonces ya no habrá excusas y se tendrá que llegar a una determinación de esas negligencias y omisiones que esas autoridades en su momento lo tuvieron y lo hicieron, y que lo mintieron al país diciendo que estaban negociando cuando no lo hicieron. Operativos que deben estar ahí de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, los niveles de inteligencia de esas fuerzas, deben estar ahí los informes para que se cree un escenario y se discuta a través de eso. Y está la posición también de las autoridades, cómo se reflejó, si querían realmente hacerlo o no esta negociación, o cuál fue la posición del Estado frente a esta situación que para todos era nueva, eso es verdad, y que ya públicamente en su momento el presidente Moreno lo reconoció, que no estuvieron capacitados para ejercer esas funciones y para cumplir con traerlos con vida con Pablo Efraín Javier. Entonces, más allá de eso, hay que investigar realmente todas esas misiones y cómo repercute en todos estos temas de inseguridad que ahora se manejan en nuestro país, porque todo está ligado al tema de negocios ilegales, de narcotráfico, que se comenzaron a dar y que se comenzaron a evidenciar a la luz pública a raíz del secuestro de Pablo Efraín Javier y del posterior asesinato.
Hola Ricardo, un gusto saludarte a los tiempos también. Han pasado ya más de 4 años desde que ocurriera el secuestro y posterior asesinato de los tres colegas. Y ha pasado más de un año desde que Guillermo Lasso asumió la presidencia. En este último año, ¿ha habido algún tipo de avance en materia judicial? ¿La Fiscalía ha hecho algo más, aparte de lo que ya sabemos, para investigar lo que sucedió con los tres colegas o nada? No ha habido ningún avance, ya son 4 años, estamos caminando al quinto año en una etapa de indagación que la ley te da 2 años y excepcionalmente tal vez un año adicional, pero ya vamos caminando al quinto año y esto no ha tenido un avance, no hay una línea de investigación efectiva, positiva o una teoría del caso que pueda llevar a otros elementos de investigación que sí los hay, o sea, que el periodismo de investigación ha aportado tremendamente en este caso y que la fiscalía pues no quiere investigar. Y ahora también, ¿por qué no quiere investigar? También porque son juez y parte. Recuérdate que el primer fiscal que tuvimos nosotros es el doctor Wilson Toainga, que ahora es fiscal subrogante. Entonces, es juez y parte de toda esta negligencia que se dio y toda esta omisión y que ellos conocen cuáles fueron las determinaciones o las decisiones que tomaron en su momento dentro de su comité, que sí lo formaron, pero que nos vendieron la idea que los familiares estábamos metidos en él cuando no fue así. El famoso comité de crisis que no tomó ninguna decisión y más fue de carácter informativo. Entonces, avances como tal, no lo hemos tenido. Lo que nosotros hemos hecho, como ustedes ya lo conocen, lo he dicho, ese documento a la Corte Constitucional pidiendo la desclasificación de la información que fue en julio del 2021. Hemos hecho dos insistencias adicionales en septiembre del año anterior y ahora en mayo de este año, el 15 de mayo, volvimos a insistir en el caso. Antes estaba con el expresidente de la Corte Constitucional el caso nuestro, ahora está con Richard Ortiz. Y sin embargo, hasta el día de hoy tampoco hay ninguna respuesta a todos los oficios que hemos colocado para que por lo menos se trate la demanda que nosotros pusimos y se califique. Ni siquiera llega a la calificación todavía, más aún a un estudio pormenorizado de este tema. Entonces, la Corte también se ha silenciado absolutamente. El gobierno como tal está ahí en la posición que ustedes ya conocen. Esta es la primera mención que hace Guillermo Lasso siendo presidente del caso de los tres. Es la primera mención y entiendo que les tomó por sorpresa, Ricardo. Sí, por supuesto, porque nosotros hemos pedido una reunión con él y nunca nos ha contestado ni sí o no, y le dieron de baja del sistema Kipux al documento que nosotros colocamos. Entonces, quedó en el limbo. Ahora, en septiembre del 21, él lo mencionó en una entrevista que hizo con un medio de comunicación. Él sí, cuando le preguntaron, sí mencionó que él estaría de acuerdo en desclasificar la información. Lo hizo rápidamente esa declaración. Pero te digo, esta es la tercera vez que se pronuncian sobre el caso. Ahora lo que queremos es que sean efectivos, o sea, que simplemente lo hagan. No hay tanto drama. Si lo quiero hacer, lo hago, convoco a una sesión, lo pongo en el orden del día. Ojo, pero aquí hay otras variables. Una cosa es colocarlo en el orden del día y no me van a salir ahora con la noticia de que todos los que integran la comisión, el Consejo Nacional de Seguridad, votaron y dijeron que no se debe desclasificar. Entonces, qué pena. Yo ya lo puse, pero los otros dijeron que no. Puede darse esa alternativa. Ahora, Ricardo, en ese sentido, ¿qué posibilidad cierta, real, concreta, efectiva hay de que esto ocurra, tomando en cuenta que el argumento de Moreno fue que es temas de seguridad nacional? En esta reunión del Consejo de Seguridad se puede mantener este mismo argumento. Y el presidente de la República, bueno, hay evidencias de que ha dicho una cosa un día y el día siguiente ha dicho otra. Entonces, digo. Sí, o sea, te digo, nosotros estamos preparados para todos esos escenarios, o para también el escenario de desclasificar parcialmente la información, que no estamos de acuerdo, o también el escenario de que se desclasifique y que lamentablemente las actas estén incompletas, que también puede presentarse ese escenario. O sea, nosotros estamos preparados, nosotros ya lo hemos estudiado esto, no somos personas improvisadas, que ya llevamos adelante todos estos escenarios y tenemos una respuesta para cada uno de esos escenarios que se puedan presentar. Ahora, más allá de lo que el presidente pueda pensar, de que el Consejo Nacional pueda decir, está la Constitución de nuestro país. Y la Constitución es bien clara. En caso de violación de derechos humanos, no existe documento reservado que pueda impedir llegar a una verdad y obtener una justicia en casos de graves violaciones de derechos humanos. Entonces, ¿qué? ¿No estamos yendo contra la Constitución? O sea, eso es legal. Es legal irse contra la Ley de Seguridad Pública y Transparencia, que también dice lo mismo, que ningún
en entidad del Estado puede negar el acceso a esa información y que no hay documento secreto que se pueda indicar que por eso no se puede acceder a esta información. Y también lo dicen los protocolos de los tratados internacionales que el Ecuador ha firmado y es adscrito. Entonces, si lo niegan o hay esa posición o hay esa votación, lamentablemente nos siguen empujando a una demanda internacional, que lamentablemente ya serán de las cientos de demandas que llegan por parte de nuestro país a una institución internacional y que lamentablemente nos hacen ver a Ecuador como que esa lucha con derechos humanos no es positiva en nuestro país y que lamentablemente tienen en la mano para arreglar todos estos asuntos de derechos humanos y que no lo hacen porque no hay una predisposición política. Y eso es lo lamentable. Y luego, ¿quiénes tenemos que pagar? Nosotros mismos, todas esas demandas que después de 15, 18 años se dan y que lamentablemente el Estado tiene que venir a pedir nuevamente disculpas o perdón y luego desembolsar dinero para resarcir todas estas luchas que se han dado durante tanto tiempo. Entonces yo creo que eso no es justo. Ahí hay que recordar, ahí hay que recordar un par de cosas también, ¿no? Por si acaso alguien no lo tenga presente. Una, que ya hubo una supuesta entrega de información desclasificada, ¿no? Les entregaron partes mortuorios. Se burlaron de Ricardo, del padre de Javier, de los hijos de Efraín. El gobierno de Lenín Moreno les entregó partes mortuorios, o sea, las notas de pesar que enviaban gobiernos amigos, organizaciones y de tales. O sea, ya hubo una supuesta entrega. Lo otro, que a propósito de esta iniciativa de la que habla Ricardo, que es la de poder establecer una demanda, ahí hay algo que me llama la atención, porque también hay que recordar algo. El secuestro se da en territorio ecuatoriano, pero el asesinato de los 3 colegas se da en territorio colombiano. Y la demanda iría contra el Estado ecuatoriano únicamente o contra los 2 estados. Y lo otro, o sea, de parte de la Fiscalía de Ecuador, yo entiendo, no hay ningún avance, porque además ellos tienen su mente en los temas políticos. Pero ¿y Colombia? ¿Ha avanzado algo? Ricardo, ¿le han dado seguimiento también al caso o no? ¿O tampoco ha sido prioridad para ellos? Como tú lo mencionas, la demanda va contra 2 estados. Okay. Esta lucha de derechos humanos es 2 estados. Una es para Ecuador y otra es para Colombia. Nosotros tenemos el equipo legal en los 2 países trabajando sobre este tema. Eso por un lado. Por otro lado, Colombia, hace aproximadamente 3 semanas yo viajé allá por una reunión justamente para implementar mecanismos del informe que se emitió de la CIDH, de las 32 recomendaciones que se dieron tanto para Ecuador como para Colombia. Nos reunimos con las más altas autoridades de allá, en el Estado colombiano, pero lamentablemente, te digo, esto no es tan fácil. La posición del gobierno colombiano fue que recién en esa reunión pedían los informes para enterarse el avance del caso en fiscalía, a lo que nosotros adujimos, que nosotros como víctimas y nuestro equipo legal está al tanto de todos los pormenores y que la reunión era para implementar mecanismos de aplicación en estas recomendaciones. Entonces quedamos en reunirnos una próxima vez hasta que las partes del Estado se enteren cómo está el proceso legal allá en Colombia. Que más allá de esto nosotros ya conocemos, es una lavada de imagen para, acuérdate que en Colombia están cambiando de gobierno y entonces es decir a los organismos internacionales, ojo, en mi gobierno sí nos reunimos. No prosperó la reunión, pero nos reunimos. Entonces un poco saco el cuerpo, por decirlo de esa manera, con esta pseudo reunión que se dio y que es lamentable porque se sigue jugando con las víctimas en este proceso. Pero todo eso va acumulando para las demandas internacionales porque se evidencia la falta de respeto a la dignidad de las víctimas, que también tenemos derecho y tenemos muchos derechos y que los estados están obligados a cumplirlos. Como tú lo mencionaste, con la entrega de una falsa información de declaración de documentos reservados y que ni siquiera nosotros lo abrimos, sino lo entregamos a la comisión que vino por la CIDH y ellos fueron los que abrieron delante de los medios de comunicación y las sorpresas que se llevaron ellos y por supuesto nosotros es tremenda. O sea que ese acto fue peor todavía porque quedamos mal internacionalmente cuando colocaron solamente partes o fotografías de las cédulas de los chicos con la palabra secreto para decir que es un secreto de Estado. O sea, entonces, este juego que se da de revictimización en todo el proceso es tremendo. Y esto es lo que tenemos, todo es público y tenemos todos los elementos como para poder llevarlo a nivel internacional y tomando en cuenta que también fueron
hubo medidas cautelares en este proceso y que por pedido de Ecuador fueron cerradas cuando no se cumplieron en su totalidad las medidas cautelares. Y esto también es parte del doctor Íñigo Salvador, que él lo conoce como procurador del Estado y que él tiene el informe, que lamentablemente no creo que ha llegado a ninguna otra parte del gobierno, para que puedan conocer cuáles son las medidas que nos pide o que nos recomienda la CIDH que se deben implementar en Ecuador. Y uno de los ejemplos más básicos es el Comité de Seguridad Periodística. Ricardo, tú dices 32 recomendaciones. Así Esas 32 recomendaciones en el lado ecuatoriano, ¿alguna se ha cumplido? No, lo que medianamente se quiere cumplir desde la época de Moreno fue el Comité de Seguridad Periodística, que fue conformada sin ningún periodista, que eso ya lo he dicho. Entonces, eso está ahí, veremos, fue mal estructurado, fue mal realizado, y eso ha quedado en el limbo, realmente, que es lo único que más o menos se podría decir que quisieron implementar para justificar a nivel internacional las acciones que se estaban dando en nuestro país. Del resto no se ha cumplido absolutamente ninguna, y las 32 no son solo para Ecuador, están compartidas con Colombia, como por ejemplo la cooperación de información que existe entre las fiscalías de Colombia y Ecuador, y que lamentablemente se guardan la información. El de Ecuador, el de Colombia, se comparten solo algunas, pero me limito, en el caso de la Fiscalía de Ecuador, me limito a pedir información de Colombia, y llega la información, archivo la información, y quedan con información. Si yo lo que no quiero es crear 7, 8, 10 volúmenes de documentos que están ahí reposando. Los documentos tienen que servir para delinear una línea de investigación y para ampliar los accesos, las omisiones que se dieron, las responsabilidades estatales o no, eso de la Fiscalía, ¿no es cierto?, que tiene que sacar a través de esta investigación. Pero si solo voy a pedir información para archivar un documento en un folio y decir, el folio ya ha crecido y tenemos ahora 64 o 68 volúmenes, entonces eso no significa que estoy investigando. Yo prefiero tener la mitad o 10 volúmenes, pero con realmente información que me indique el camino que debo seguir. Y debo incorporar otras investigaciones, como las de periodismo, que han salido 3 libros, donde existen hasta fotografías, que la Fiscalía ni siquiera conoce y no ha querido incorporarles a su investigación. En el caso del gobierno de Lenín Moreno, Ricardo, ¿qué funcionarios, aparte de él, serían implicados como responsables en el mal manejo de la crisis que derivó en el asesinato finalmente de los 3 colegas? Bueno, tenemos al vocero del presidente Moreno, que él mismo lo designó, que es el exministro Navas, que estuvo a cargo de todo este operativo. El comandante general de la policía, porque recayó esto en la UNACE, él como comandante general de una unidad de la policía tiene que responder mucho. El director general de inteligencia de la DGI, en ese entonces, el general Aguirre, que tiene mucho que ver en todos estos temas. Creo que son personas claves que deben responder sobre este particular. ¿Qué pasó con el mando único? Porque los niveles de inteligencia de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, si se crea un mando único, me imagino que deben compartir información. ¿Y dónde está la información compartida cuando Fuerzas Armadas no sabía que un elemento de la policía chateaba y que amenazaba a civiles en la zona que iba a matar? Fuerzas Armadas no sabía, la policía sabía solo cierta parte, y resulta que entonces llama a Javier, le dice, ¿puedo pasar? Habla con el comandante Merlo, y el comandante Merlo dice, sí, claro, no hay ninguna restricción, pase nomás. Y entonces pasamos. Y esto no es tan fácil en el país, ¿te das cuenta? Entonces, no son situaciones que hay que evidenciar. Esa es la lucha. Hay que evidenciar la negligencia. El funcionario público debe ser una persona que tiene una capacidad de tomar decisiones que sean las más coherentes en beneficio de una sociedad. No puede ser que lleguen solo por padrinazgo a ocupar altos puestos y que no tengan capacidad de resolver lo que la sociedad necesita en ese momento. Esa es la lucha. Yo no puedo irme tranquilo de un puesto público, de ser un funcionario. Termino mis funciones y me voy tranquilo a la casa, dejando todas las consecuencias alborotadas para un país como en este caso el nuestro. Entonces tengo que responder también por las decisiones y las consecuencias que se generan, tanto positivas o negativas, en estos escenarios. Y esa es la lucha, porque si se desclasifica la información y se ve la negligencia y la omisión, entonces se crean muchísimos escenarios, no solo contra los estados de Colombia y de Ecuador, sino también contra las autoridades por omitirlas. Y entonces puede tener un gran viraje este tema. Me imagino yo que el doctor Wilson Tuainga, fiscal subrogante al momento, debe conocer mucho porque él estuvo a cargo de la investigación inicial, por las relaciones que tenía en su momento con el comité de crisis.
Y entonces, ¿quién le obliga a él a sentar a declarar? La doctora Diana Salazar estará en la capacidad de decirle a su subrogante, siéntese y declare todo lo que usted conoce sobre este caso. Yo no lo creo. Entonces, aquí hay elementos que van involucrándose y que la fiscalía debe investigar. ¿Y por qué debe investigar? Porque lo que si yo no voy a permitir es que la sangre de Paul, Efraín y Javier alimente los bolsillos de autoridades que están metidos en negocios ilegales. Eso no lo voy a permitir. Y creo que la sociedad ecuatoriana tampoco. Muchísimas gracias, Ricardo. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra. Esperemos que se cumpla con ese enésimo ofrecimiento, Ricardo. Nos volveremos a encontrar. Muy amable. Quedamos en la misma espera y con la misma expectativa. Te les agradezco mucho, Alexis. A ti, Ricardo, un abrazo.